Muy buenas tardes. Knowledge Group les da la más cordial bienvenida a este webinar para hoy. ¿Quiénes somos en Knowledge Group? ¿A qué se dedica nuestra empresa? Bueno, damos soluciones educativas innovadoras alineadas a estándares internacionales y de vanguardia. Además, hacemos un proceso de acompañamiento y capacitación que busca fortalecer las competencias de los docentes. Este es un ejemplo de ese acompañamiento o capacitación que hacemos a los docentes y maestros. Por ello, podemos decir que contribuimos con la transformación del proceso enseñanza-aprendizaje en Panamá, en nuestro país. ¿Cuál es el tema de este webinar? Pero antes de ir al tema, me gustaría presentar brevemente algunas de nuestras soluciones educativas que aparecen abajo de nuestra ilustración. Por ejemplo, comenzamos con Marshall Cavendish Education. Es una metodología para el aprendizaje de las matemáticas, pero no solo de las matemáticas, sino de ciencias, utilizando el método de Singapur. También están las metodologías de MindLab y de Accelium. Ambas son metodologías para desarrollar el pensamiento crítico de los niños a través de juegos de pensamiento y al mismo tiempo desarrollar sus habilidades de lenguaje. Tenemos también la plataforma T-Box, que es una plataforma que ayuda a ese intercambio docente-estudiante y el desarrollo de proyectos a través de esta plataforma. Nuestros programas de robótica, de Microsoft Office Specialist y por supuesto de inglés interactivo con Dynet. Así que una probadita de alguna de nuestras soluciones. Ahora sí, ¿cuál es el tema de nuestro webinar esta tarde? Estrategias para impartir una clase virtual a nivel de primaria. Un cambio de formato y por supuesto un cambio en la forma en que impartimos las clases. Y hoy intentaremos responder a las clases virtuales de primaria. El equipo Knowledge Group en este webinar tenemos a nuestra licenciada Amelia Zarco. Ella es especialista en el área de educación, tiene estudios en diferentes niveles de educación y ahorita mismo pues ha llegado hasta el nivel de educación universitario, cuenta con diferentes maestrías en este sector, en diferentes especialidades en el sector de educación. Mi nombre es Jonathan Ramírez, seré el moderador de esta sesión de profesión fonoaudiólogo, alteraciones de voz, habla, lenguaje y audición, tanto en niños como en adultos. Pues para Knowledge Group trabajo en el área de educación, precisamente en este programa de pensamiento crítico, al igual que mi compañera Amelia Zarco, desarrollando estas habilidades en los niños. Ahora sí, entonces, antes de dar paso a nuestra disertante o expositora esta tarde, que es Amelia, me gustaría recordarles las instrucciones técnicas. En el chat, nuevamente, les vamos a pedir que escriban de qué colegio vienen, cuál es su nombre, quizás un correo de contacto. Y para la sección de preguntas y respuestas utilizaremos la sección que está destinada para eso, la que dice preguntas y respuestas. Allí es donde nos esforzaremos por manejar las preguntas que tengan e intentaremos responder a estas preguntas. Ahora sí, entonces, Amelia, te cedo la palabra. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Muy agradecida de verdad por este preámbulo que has preparado para que todos nuestros acompañantes sepan un poco de todo ese trabajo que hacemos en favor de la educación y que bueno, este es uno de los objetivos por el cual estamos aquí. Así que bueno, para iniciar ya, ¿verdad? Que habíamos comentado que íbamos a iniciar a las 4 en punto. Tenemos mucho material para trabajar, para desarrollar y queremos que sea también de la forma práctica, lo más práctico posible, porque realmente a veces desde la teoría, la aplicación surgen algunas cosas y bueno, desde la experiencia que nosotros tenemos, queremos compartir algunas de esas buenas prácticas que no han funcionado en las herramientas pedagógicas que hemos utilizado a nivel de primaria, ¿sí? Hace 2 semanas tuvimos también una presentación sobre la parte de preescolar y bueno, hoy nos vamos a dedicar específicamente a este nivel
por lo que el objetivo que propusimos fue ofrecer herramientas pedagógicas para una clase virtual a nivel de primaria, ¿sí? Entonces, siendo así, vamos a introducir un poco y de la manera más práctica y clara posible cuáles son esas herramientas a considerar frente a los criterios que ha establecido nuestro máximo regente en educación, que es el Ministerio de Educación. Bueno, que nosotros lo conocemos como el MEDUCA, ¿sí? Entonces, aquí lo primero, ¿sí? Que nosotros tenemos que recordar, o siempre pienso, no perder de vista cuáles son esos criterios para evaluación que se establecieron en un principio, porque eso es lo que me va a ayudar a que lo que yo pueda desarrollar realmente se pueda ajustar a todos esos criterios que nos exigieron, que fueron bien pensados por parte del Ministerio de Educación, y obviamente dentro de ese pensamiento y desarrollo buscar que este currículum emergente realmente pueda lograr los objetivos propuestos, que es una educación de calidad y una educación para todos. Es lo que realmente nosotros se busca realmente en el área de educación, ¿sí? Entonces, a manera ya para mencionarlos nada más los criterios, ¿sí? Solamente para mencionar, porque yo sé que ustedes lo conocen, bueno, hay que recordar que son 5, que cada uno tiene una función específica dentro de la ejecución que vamos a llevar. Estamos hablando hoy específicamente de la parte de educación primaria. Entonces, en la parte de interacción pedagógica, nos sugiere, ¿sí?, que de primero a tercer grado, por lo menos el mínimo que podemos tener de interacción sea de 3 horas por semana. Y de cuarto a sexto, ellos aconsejan de 5 horas por semana, ¿sí? Sabiendo, ¿sí?, y teniendo en cuenta que cada institución es autónoma y llevará esto de la forma que crea, que va a responder a cada uno de los criterios que ha solicitado el Ministerio de Educación, ¿sí? Y obviamente también se va a ajustar a la capacidad también que tenga el colegio de lograr este tipo de interacción sincrónico, ¿sí? Y bueno, el asincrónico dice que tiene que ser una frecuencia diaria, que yo creo que ya nosotros conocemos de esto bastante, ¿sí? El criterio 2 habla acerca de los elementos curriculares, que esta es una de las partes más importantes para poder entonces saber cuáles son esas estrategias pedagógicas que yo voy a utilizar para dar esa clase ya a un nivel virtual, considerando entonces el tiempo de ejecución para trabajar cada contenido. Entonces, en cuanto a los elementos curriculares, ¿sí?, me permito mencionar aquí las 4, y dice que, bueno, los propios elementos curriculares, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado a material pertinente para el logro de los objetivos de aprendizaje y grados correspondientes, ¿sí? Y hay una palabra aquí que hay que enmarcar mucho, y es apropiado, ya que tiene que ser un material apropiado al contenido y grado con el que estemos trabajando. Luego hablan de la diversidad gráfica, pues sabemos que dentro de la educación virtual y ya de por sí el estudiante exige sí, otro tipo de interacción pedagógica, ¿ya? En donde lo que vayamos a brindar, esa diversidad gráfica que nosotros vayamos a brindar sea realmente impactante y que complemente con ese contenido que de pronto a veces no es necesario, porque lo que le estamos brindando realmente ejerce esta función de lograr ese objetivo que queremos con el contenido. Bueno, y las actividades, ¿no?, que ya ustedes conocen, son las actividades de aprendizaje y tareas activas que los estudiantes demuestran. Y bueno, aquí dice que no solo lecturas asignadas, por lo tanto se sugieren otro tipo de actividades que puedan complementar toda esa gama de actividades que nosotros ya conocemos. Más adelante les voy a indicar algunos cuantos para que tengan una idea de cómo podemos nosotros realmente contextualizar lo que nos indican en este criterio. Y bueno, en cuanto a evaluación, actividades de evaluación con retroalimentación oportuna a los estudiantes, ¿sí? Cuando yo inicié, les comenté que queremos hacer esta presentación lo más práctica posible para poder que nos llevemos una idea de cómo podemos desarrollar todos esos contenidos que queremos, ¿sí? Y con ello lograr vinculación, que es lo que he visto con esta nueva semana que hemos reiniciado operación a nivel del sistema educativo. Y bueno, los demás colegios que han continuado, que han utilizado mucho esta propuesta
Y bueno, aquí creemos fielmente en eso y pensamos que sería la mejor manera de incluir aquellas asignaturas que realmente no han sido consideradas ya dentro de ese currículum priorizado que más adelante vamos a hablar un poquito. Del criterio 3, bueno, habla de los recursos tecnológicos, aquellos que son sincrónicos y asincrónicos, y nosotros en Knowledge Group hemos ofrecido un sinnúmero de capacitaciones, de webinars, orientados al uso de diferentes herramientas que me pueden ayudar a mí a trabajar entonces con aquellos recursos que son apropiados para mí, porque obviamente va a depender del grado, de la complejidad también que tenga la propia herramienta. Entonces, en nuestra página de YouTube, como bien mencionó mi compañero al inicio, están algunos de ellos que yo sé que serían de mucha ayuda, ¿sí? Bueno, y en cuanto al criterio 4, ¿sí? De educación especial, ahí dice que nosotros realmente tenemos que atender a estas necesidades, ya, que son diversas, que son específicas y que dependen del alumno y que, bueno, nosotros tendríamos que ajustarnos a aquellas necesidades para entonces, de alguna manera, ¿verdad? Tratar entonces de incluir a todos nuestros estudiantes en esta nueva modalidad de educación, que realmente ha sido un desafío y un reto muy grande para cualquier docente, sobre todo los que estamos en el área de educación primaria. Entonces, bueno, y en cuanto al criterio 5, habla acerca de la satisfacción con proceso, ¿verdad? La encuesta de satisfacción a los padres de familia. Ahí indican que debe ser mensual, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito de cada cosa de este y que realmente todo el desarrollo de lo que estamos viendo aquí incluye cada una de ellas, ¿sí? Entonces, bien, aquí les estoy presentando, ¿ve? La priorización de necesidades y demandas de aprendizaje de primer grado, ¿ya? Es lo que traje porque realmente está en el portal del Ministerio de Educación de primero a sexto, con una introducción bastante entendible, con una justificación que nos ayuda a entender el porqué de la selección de un contenido y otro no, ¿sí? Entonces, de forma muy general, nada más para presentárselos, ¿no? De forma muy general, ¿sí? El diagnóstico que se hizo para poder entonces seleccionar estos contenidos que íbamos a trabajar responden a 4 preguntas importantes, ya desde primero a sexto grado. Entonces, estas preguntas son, ¿qué enseñar? ¿Ya? De todo el contenido que sabemos que como docentes siempre tenemos presente de que todos los contenidos son importantes y que por lo tanto todos lo queremos trabajar, pero en vista a que tenemos que responder a una nueva necesidad, entonces ya es necesario saber entonces de todo lo que está allí, con qué cosa en ese proceso de selección voy a enseñar, qué es lo que debería enseñar, ¿ya? La segunda pregunta es ¿qué aprender? Ya entonces eso ya va dirigido más al niño, ¿qué es lo que él necesita aprender para realmente, ¿sí? Responder entonces y tener ese acceso a la educación que todos de una forma u otra siempre estamos hablando y que sabemos que es importante, por lo tanto, esa continuidad del aprendizaje es importantísima, ¿ya? ¿Qué aprender? Pero ese qué aprender también, qué aprender en ese tiempo, cómo en ese momento, entonces, son muchas preguntas que van incluidas una con otra, ¿sí? La tercera es cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, aunque el Ministerio de Educación, ¿sí? Y responde, ¿sí? A la necesidad de cada institución, propuso una educación virtual y una educación a distancia, porque sabemos que no todos los estudiantes van a tener esa oportunidad de poder utilizar aquellas herramientas que son sincrónicas. Y bueno, si el objetivo es buscar que la educación llegue a todos, entonces se buscan todas las propuestas que puedan integrar a todas las personas que no pueden, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar acerca de los encuentros sincrónicos, ¿ya? Porque es lo que nos atañe en este momento para aquellos docentes que realmente están ejecutando esta parte, ¿sí? Y la última pregunta habla acerca de cómo evaluar ese aprendizaje de ese contenido que yo voy a dar, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas, ¿sí? Que sirvieron para seleccionar estos contenidos en el diagnóstico que desarrolló el Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en el cuadro se presentan, son 3 ejes importantes, ¿sí? Necesidades priorizadas encontradas en el diagnóstico,
aprendizaje que se requiere para cubrir la necesidad, ¿sí? Y las competencias involucradas en los aprendizajes, ¿sí? Entonces yo les invito a que vayan al portal del Ministerio de Educación, que allí es donde se encuentra cada uno y de cada grado, ¿sí? Para que entonces pueda echarle una miradita, una lectura, y entonces entiende un poco de el porqué de la necesidad de estos contenidos y que nosotros tengamos claro entonces cuál es nuestro trabajo frente a lo que ha propuesto el Ministerio de Educación. Sabemos que quisiéramos dar más, quisiéramos dar todo, pero como ya les comenté, a veces no va a ser tan fácil. Y bueno, la propuesta que realmente se lleva es poder que el niño desarrolle aquellos contenidos que realmente son necesarios que mantenga en este tiempo, ¿sí? Y bueno, lo más importante, que el aprendizaje no se detenga, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales en esta presentación. Entonces, Jonathan, quisiera abrir un espacio porque no sé si habrán preguntas de lo poco que hemos visto hasta el momento, Por de el los temas que hemos momento, seleccionado. por el momento no tenemos preguntas a esta Okay. instancia, así que esperaremos a ver si alguien tiene alguna duda de lo que has mencionado hasta este momento para darle en público. Ok, sí. Gracias, Jonathan. A Entonces, ti. bueno, sí, podemos continuar entonces. Y bueno, ya vamos a entrar entonces en aquellas estrategias para primaria, que son muchas. Estamos mencionando como las más importantes o pertinentes en este momento. Y algo aquí que yo quiero resaltar mucho, Jonathan, es que cada una de estas estrategias nosotros las vamos a ajustar de acuerdo a nuestras necesidades, sabiendo si es posible aplicarlo porque a veces requiere de una serie de recursos y ayuda, ¿verdad?, de parte del padre de familia. Entonces lo que estamos viendo aquí es un sinnúmero de estrategias y que cada quien lo va a adaptar frente a la necesidad o el acercamiento de su realidad que tenga, ¿sí? Con sus estudiantes y padres de familia, porque este es un trabajo que estamos logrando en conjunto. Entonces, bien, aquí como primer punto tenemos lo relacionado a la gestión del tiempo. Ya se propuso, como les mencioné en un principio, ¿sí? Que se tengan, de acuerdo a los grados, X cantidad de encuentros, ¿ya? Y frente a esta educación virtual a veces que va mucho, o sea, tiene como muchas variables alrededor para poder que se ejecute, ¿sí? Se han tomado algunas consideraciones en relación al tiempo en el que se va a disponer para trabajar con los estudiantes, ¿sí? Se habla mucho, sí, de una recomendación de 30 minutos como máximo. Hay profesores que se me han acercado y me han dicho, profesores, yo he usado 40 minutos, y está bien, porque eso va a depender, como ya les comenté, de cuánto usted conozca su grupo y si realmente es posible mantener ese tiempo. Entonces, por eso, desde un principio, comentaba que nosotros lo vamos a ajustar a nuestra realidad. Entonces, esas clases, esos 30 minutos, obviamente nosotros lo tenemos que dividir, ¿ya? Y nosotros proponemos aquí 15 minutos de contenido, que es el contenido que yo quiero desarrollar, ese trabajo que yo voy a hacer como docente, de hacer llegar todos esos contenidos que yo deseo, ¿verdad? Y hablamos de otros 15 minutos de interacción. Ya recuerden que nosotros estábamos hablando de un tema bien importante en el criterio 3 que habla acerca de evaluación y que dice retroalimentación oportuna. Entonces, frente a esta nueva modalidad y los cambios que nosotros estamos viendo que se dan en la educación, es importante que nosotros podamos indagar, si no solo dictar el contenido, sino que podamos indagar a través de preguntas si el estudiante realmente está teniendo o está comprendiendo, está interiorizando todos esos contenidos que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces no solo es dar el contenido, sino que también darme cuenta a través de diferentes tipos de estrategias si él realmente está quedando claro con ese contenido que estamos trabajando. Entonces, por eso que se piden esos 15 minutos de interacción que nos va a ayudar a ver si realmente se está logrando el objetivo que propusimos ya. Y que ese objetivo de esa clase es un objetivo específico, bien concreto, sobre qué cosas yo quiero lograr con ese estudiante. Y entonces, por eso es bien importante también ver esas competencias que dice el Ministerio de Educación que el niño tiene que tener, pero que también es flexible y dice que se va a ajustar de acuerdo a nuestra población. Entonces, aquí es importante considerarlo un poco en ese sentido, ¿sí? Bueno,
este es un punto que también responde a uno de los criterios que estábamos viendo, que era el 2, cuando hablaban acerca de material apropiado, ¿sí? Entonces, aquí la sugerencia es planificar material de aprendizaje, ¿verdad? En algunas ocasiones se hacen presentaciones como apoyo a través del PowerPoint. Hay otros que utilizan Prezi. No importa cuál sea la herramienta, lo importante es que tengamos claro el objetivo del contenido que queremos trabajar. Pero sí hay cosas que son pertinentes establecer. Sí, tiene que ser, ahí hablamos de simple, hablando de sencillo, más visual y menos textual, ¿sí? Que realmente esa selección del material que yo esté usando tenga tanto impacto en el estudiante que él se quede con la idea de ese contenido que estamos trabajando. Entonces, aquí es bien importante entonces saber que si yo voy a seleccionar un video o un segmento, unos minutos de un programa de TV o una película que recomendemos, o de hecho si vamos a utilizar música, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros consideremos necesario para esa clase, seleccionarlo y que obviamente vaya a responder ese objetivo que nos propusimos, porque si no entonces no tiene sentido que apliquemos algo que realmente no se ajusta a lo que yo me propuse en un principio como un objetivo, y ese objetivo se va a visualizar como, o se va a materializar en un logro, que es lo que el estudiante se tiene, con lo que él se va a quedar, ¿sí? Entonces, aquí es importante, entonces, menos textual. En algunas ocasiones también veo que también en los grados más bajos los docentes prefieren tener más esa interacción con el estudiante y dicen, bueno, yo no quiero desarrollar tanto PowerPoint porque yo quiero hacerlo de otra manera, no importa. De hecho, usted no puede elaborar ningún PowerPoint, pero sí puede poner una música de fondo, que de pronto le ayuda a los estudiantes a relajarse al iniciar la clase. Entonces, hay un sinnúmero de material que podemos utilizar, y que es muy práctico y que yo sé que le va a gustar a los chicos para poder entonces conectar, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nosotros buscamos ahora con esta educación virtual, es tratar de conectar con el estudiante para poder que ese aprendizaje se dé. Bien, aquí hay un aspecto bien interesante al hablar, y así como nosotros en nuestras aulas de clases era necesario crear ese clima agradable, que lo logramos solo con el establecimiento de reglas, igual va a pasar en este nuevo entorno. ¿Qué cosas tengo yo que considerar para poder que esta clase que yo tenga, este encuentro que yo tenga con mi estudiante realmente tenga éxito? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como norma de la clase, la principal tiene que ser soy puntual, porque el docente se planifica por un tiempo y el niño tiene que entender que es igual que cuando estábamos en el colegio y el padre de familia también, que tenemos un tiempo estipulado para ingresar a la sala. Sabemos que uno de los obstáculos que estamos enfrentando es el problema de conectividad, y a veces esto cuesta un poco, ¿no? Y por eso algunos docentes me comentan, sí, profesora, en esos 30 minutos yo entro unos minutos antes para poder que ingresen con el tiempo apropiado, empezar a aceptar, y que ya cuando yo inicie en el momento justo, entonces ya tenga la mayoría de los estudiantes dentro de la sala, ¿verdad? En donde yo voy a tener entonces ese contacto con él, ¿sí? Igual que siempre, utilizar palabras, aquí le decimos palabras súper, ustedes los va a adecuar de acuerdo al grado que tengan, ¿no? Esto es un poquito para grados mucho más pequeños, ¿no? El buenos días, el buenas tardes, el hasta pronto, el disculpa, el por favor, el gracias, ¿sí? Entonces, estas son palabras o acciones que no podemos olvidar aun cuando estemos a la distancia. Entonces es importante que nosotros podamos realmente continuar con esas acciones que veníamos trabajando mucho desde el aula. Y bueno, aquí también sugerimos algunas reglas como el levantar la mano para hablar o pedir permiso para participar. Los estudiantes, miren, aprenden muy rápido, ¿sí? Los estudiantes, ellos aprenden, y mucho, hasta los más chiquitos, los más pequeños, les digo yo, aprenden una de las cosas más importantes, habilitar e inhabilitar su micrófono. Hay que enseñarles, si no solo es ponerlo no solo es ponerlo en silencio porque no queremos que él se comunique, no, yo creo que aquí el objetivo tiene que ser enseñarles, ¿verdad? Que tiene que tener como esa responsabilidad
de saber en qué momentos interrumpir porque tengo una duda, en qué momento interrumpir porque quiero participar o complementar algo. Entonces, ese es un trabajo que cuesta bastante, pero que se puede lograr, ¿ya? Cuesta bastante, pero se puede lograr y trabajarlo mucho y siempre tener esa constancia, ¿ya? En un principio, yo cuando manejé un grupo, me acuerdo que lo silenciaba a todos porque les costaba mucho. Entonces, poco a poco, empecé a ya darles como esa oportunidad de que ellos también sean parte de esa clase, porque si no, entonces yo creo que no logramos esa interacción que realmente queremos, ¿ya? Porque pueden que ellos realmente allá estén haciendo todo el ruido, no estén concentrados en el contenido y no estamos logrando nada. Entonces, esta parte hay que trabajarla bastante. Cuesta mucho el trabajarlo, el disponer, mucho trabajo, pero se puede lograr. Y nosotros sabemos, ¿no? Y conocemos a nuestro grupo y tenemos que pedir mucho el apoyo del padre de familia en ese sentido. Escucho cuando alguien habla, eso es importante. A veces a través de esta misma modalidad, nosotros adultos que estamos en reunión, pareciera que todos quisiéramos hablar a la vez y es algo que suele pasar porque todos queremos la palabra, pero siempre dar la oportunidad de que tu participación va a ser corta porque tenemos que darle la oportunidad a otro que también se quiere expresar. Así que esa es una de las recomendaciones también. Respeto el material de clase de mis compañeros y el propio. Eso es cuando estamos desarrollando algún contenido. A veces sucede que un estudiante, yo nunca digo que se equivoca, pienso que interpretó de acuerdo a su experiencia y realidad el contenido, ¿sí? Yo nunca hablo de un estudiante que no ha entendido o que ocurren desfases a veces, sí, pero realmente a veces recuerden que el estudiante adapta todo lo que está escuchando a su propia realidad, entonces hacerle entender también a los compañeros que, bueno, que existen diversidad de respuestas que ocurren y que nosotros tenemos que aprender a respetar eso porque eso es parte de aprender a escuchar a quien habla, ¿sí? Y bueno, pregunto las dudas, que yo creo que esta es una de los aspectos más relevantes, porque hasta con los estudiantes de secundaria, estudiantes mucho más grandes a nivel universitario, uno pregunta y de pronto nosotros como adultos, ¿tienen alguna pregunta? Y cuesta un poco a veces como que lograr preguntar sobre eso que no me quedó claro. Entonces siempre trabajarles mucho acerca de que, ok, vamos con cualquier actividad, vamos a preguntar, ahora este es el momento de preguntar, pero que siempre no se queden con la duda en relación del contenido que estamos desarrollando. Entonces, si nosotros logramos esto, como ya les comenté, cuesta un poco, frente a la educación virtual, los maestros, los docentes que ya han iniciado pueden dar fe de esto, ¿verdad? Y los que no han iniciado se van a dar cuenta lo mucho que cuesta esto, ¿sí? Pero que es un trabajo, bueno, yo pienso que de mucha constancia y de creer que sí, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a hacer, tratando siempre de mantener como esa motivación en el estudiante para poder que se integre, ¿ya? Porque si no, entonces el contenido que vamos a trabajar, si no logramos ese clima agradable, entonces el contenido se va a perder. Por muy buen material que hayamos seleccionado, por muy buen tiempo que estemos optimizando, pero si realmente no logramos que él se conecte con esto, entonces el contenido quedará como un contenido más desarrollado y que ya no tuvo mayor valor, porque ya no logramos conectar con el estudiante. Entonces, aquí es trabajar bastante esta parte, ¿sí? Bueno, también tenemos aquí este punto, que es otra de las estrategias que nosotros manifestamos aquí, habla acerca de retroalimentación continua, ¿sí? Podemos utilizar diferentes, ¿verdad?, actividades, como ya les mencionaba anteriormente, hablando de esa retroalimentación oportuna, que me ayuden a realmente tener como o manejar esa dinámica para llevar esa retroalimentación, ¿sí? Entonces, aquí les tenemos 4 que propusimos que creemos que lo utilizábamos en el aula y puede ser apropiado utilizarlo ahora en la educación virtual y hablamos de los palitos con nombre. Entonces, les explico brevemente de qué trata cada uno. Y, por ejemplo, aquí los palitos con nombre es eso, ¿no? Usted tiene como ese palito de paleta, le pone el nombre de sus estudiantes y a veces, por ejemplo, yo aquí, ¿no? Yo estoy conversando con ustedes, estamos desarrollando este contenido, pero yo no los puedo ver. Ya, entonces a veces se dificulta un poquito también tener que visualizar qué estudiante es el que está en la sala. Entonces usted se puede ayudar con estos palitos y entonces de esta manera sacar uno al azar y permitirle la participación a ese niño a través de una pregunta, de la actividad que esté trabajando, ¿sí? Y luego entonces lo separa y ya sabe que
estudiante no vuelve a participar. Y de ese contenido que bueno, las pausas reflexivas, que más que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Hacer como una pausa, no irme iniciando a las 9 en punto y termina la clase a las 9:30, y en esos 30 minutos desarrollé mi clase y estuvo perfecta, estuvo bien, chao estudiante, nos vemos la siguiente clase. No, porque realmente no vamos a lograr esto que se llama retroalimentación. Entonces, en algunos momentos, sí, hacer esas pausas necesarias y causar entonces a través de preguntas u otras dinámicas reflexión sobre el contenido que estamos trabajando, ¿sí? Esto es uno de los puntos importantes. Aquí también tenemos luces de aprendizaje, y es que, por ejemplo, es un indicador, ¿no?, sobre el logro de aprendizaje que estamos teniendo, y podemos utilizar los colores del semáforo. Igual que lo que ocurre con el semáforo, si entendimos, pues todo es verde, ¿no? Si no entendimos nada, entonces todo es rojo. Y esa es una manera de que ellos me señalen a mí si realmente todo quedó claro o no. Y si se dan cuenta, no es necesario que ellos hablen. Simplemente con señalizar se logra el objetivo y ya usted sabe que, ok, tiene que volver a retomar. Entonces son actividades dinámicas diferentes que pudieran ayudar y hacen la dinámica de la clase muy diferente, y el estudiante entonces se conecta mejor, porque es lo que realmente estamos buscando. Tenemos que utilizar dinámicas y estrategias que realmente busquen eso, que el estudiante se interese. Y mientras más diversidad tengamos, llevemos a esta aula virtual, mejor va a ser la conexión. Y si mejor es la conexión, mejores estudiantes vamos a tener en esta sala, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algo que se llama un ticket de salida. Si en el ticket de salida, suponga que usted está desarrollando un contenido, y ese contenido usted le dice, ok, el ticket de salida va a ser cualquier actividad que usted quiera poner. Un ejemplo, en una oración dígame lo que entendió de la clase. Y ya el estudiante se lo va leyendo, le permite, ¿no? Porque la reflexión siempre requiere de un momento, de un tiempo, porque si no, no se llama reflexión, se llama improvisar. Realmente nosotros necesitamos interiorizar el contenido para poder entonces elaborar las ideas que tengo en relación a todo el contenido que vi en una clase. Entonces, esta sería la sugerencia. Ya, o puede ser más práctico, un dibujo rápido, una palabra. Eso va a depender del contenido que usted está trabajando, porque no se aplica en todo. Cada uno de estos no se aplica ni con todos los grados ni con todos los grupos. Por eso en un momento, en el inicio, yo decía que lo vamos a ajustar a si realmente podemos hacer. Así que vamos a pasar entonces aquí a actividades de movimiento y rutina. Si sabemos que el estar sentado mucho tiempo, el estudiante se desconcentra muy rápido, y eso es algo natural en el niño, que es algo que no podemos criticar porque así es, así pasa. Nosotros no podemos pretender que es que el niño se mantenga frente a un computador como un robot y que olvide todos los estímulos que hay alrededor. Eso es algo imposible como ser humano. Entonces tenemos que buscar aquellas actividades que de alguna manera en los contenidos que podamos, repito otra vez, podamos incluir actividades en donde le solicitemos que se levanten a buscar un material, o que estiremos la mano, o que hagamos la actividad que usted necesite. Salúdense, levántate y vamos, da una vuelta y en un minuto nos sentamos y volvemos. La actividad de movimiento que usted crea necesario para poder entonces hacer buen uso, ¿sí?, de lo que el cerebro de un niño realmente necesita y quiere. Ya un niño no puede mantenerse inactivo 30 minutos mirando una computadora, eso es algo imposible. Entonces nosotros tenemos que aliarnos de actividades que nos ayuden, ¿verdad? Así como en el aula de clase, a mantener al niño interesado en esa clase, tengo que buscar esas actividades también que me puedan ayudar también ahora, ¿ya? Y ya les digo, lo vamos a adaptar a nuestro grupo, a nuestros grados, y sabremos entonces cuándo será pertinente aplicarlo o no. El uso de rutinas es importante, sobre todo con los grados más pequeños, ¿ya? Rutinas para pedir permiso para hablar, rutinas para saber que cuando el docente está hablando, el niño tiene que escuchar, y que luego él va a tener un tiempo para entonces hacer preguntas, etcétera. Rutinas para enfocarnos. Entonces nosotros trabajamos desde nuestras asesorías de MindLab, como mencionó bien mi compañero en el inicio. Nosotros trabajamos con un programa de juegos de pensamiento, MindLab Accelium, ¿sí? Y ahí hemos aprendido a desarrollar una serie de consignas que nos ayudan a enfocar bastante a los estudiantes frente a las actividades que queremos desarrollar, ¿sí?
Son varias, pero hay muchas que son para mantener la atención, hay otras que son para ejecutar, hay otras que son hasta para levantarnos. Se puede aplicar una actividad de movimiento y aplicar una consigna para que cuando él escuche esa frase, que es un indicativo de que ya tenemos permitido hacer algo, él pueda reaccionar frente a eso y de esa manera también siempre lo tenemos atento para saber qué cosas va a solicitar el docente a través de ese diferente tipo de rutinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando en la sala, para darles nada más un ejemplo, ¿no? Están muchos niños así como que inquietos, hablando que, como ya comenté, es algo normal y que tenemos que trabajar mucho. Yo les digo, manos arriba, manos en la cabeza, manos, entonces ya todos se empiezan a enfocar y se dieron cuenta que estamos haciendo una actividad, todos, y ya cuando terminamos, entonces los enfocamos otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso son tan importantes. O, por ejemplo, cuando requiero de silencio, con los grados más pequeños utilizamos uno que se llama pam, paparam, pam, 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 y ya el niño sabe que cuando dice pam, pam, ya todos tienen que quedar atentos en silencio, no solo en silencio, sino que enfocados en la actividad que estamos desarrollando. Entonces, crear una rutina cuesta mucho. Hay que trabajarlo bastante y utilizarlo en el momento adecuado, porque no siempre lo podemos utilizar, porque entonces pierde el valor que tiene como un indicador sobre una acción. Entonces, esto es importante considerarlo. Y bueno, aquí agregué, bueno, así como una frase que habla acerca de que la emoción es el motor del aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted aplica estas cosas, el estudiante realmente, todas sus emociones salen, se da cuenta, él se ríe, se siente feliz, todas esas emociones tan positivas que él empieza a generar propician a que él quiera aprender. Entonces tenemos que utilizar actividades que yo sé que en algunos momentos puede costar, va a depender del grupo, pero actividades que realmente propicien a que se generen esas emociones positivas en el aula de clase, porque es bien conocido en la pedagogía que un estudiante, ¿sí?, que se sienta ya amenazado o que se sienta aburrido en una clase, realmente nunca se va a enfocar en lo que usted está trabajando. Entonces tenemos que buscar conectar. Y no hay mejor manera de conectar con un niño que a través de emociones. ¿Y cómo vamos a generar esas emociones? Con diferentes actividades que les gusta, que son propias de los niños, ¿ya? Entonces los niños no son para estar sentados 30 minutos frente al computador, eso cuesta mucho. Cuesta mucho porque por naturaleza no lo va a poder lograr. O sea, nosotros como adultos, y rápidamente yo me puedo desenfocar de cualquier ruido extraño que escuche en este momento que estoy presentando. Y me desenfoco rápidamente a los niños más, ¿sí? Y bueno, tener empatía y comprender un poco que las realidades de nuestros estudiantes a veces son muy diferentes a las nuestras. Entonces, ahí sí comprender un poco y saber que de pronto un niño, por más que quiera, eh, 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 enfocarse en una actividad que estamos desarrollando, tiene un hermanito que lo distrae, hay un carro que pasa y que también los distrajo, y yo sé que ustedes como docentes también han pasado por cualquier o ha tenido la experiencia con cualquier estímulo distractor en nuestras casas, porque estamos desde nuestras casas. Así que un poquito entender esta parte. Bien, entonces yo creo que viene uno de los aspectos más importantes que ya he venido mencionando desde antes, y es el apoyo familiar y docente, la comunicación continua con el padre de familia, que es el que siempre me va a apoyar frente a esta nueva modalidad con la que yo estoy trabajando. Entonces, sabemos, sí, que el papá siempre ha tenido un papel importante y fundamental en la educación del niño. Pero antes nosotros podíamos hasta llevar ese trabajo como más independiente de ellos, podíamos incluir más al niño si faltaba algo, si le faltaba algún material, perdón, o si faltaba clase, o tenía comportamientos que de pronto no eran los mejores. Nosotros podíamos trabajar rápidamente sobre ese comportamiento, pero ahora es mucho más complejo porque el niño ya no está como en nuestro control. Ya no tenemos esa modalidad presencial que nos permitía de pronto tener este tipo de acercamiento con el niño. Ahora entonces, frente a esta modalidad, el papá juega un papel sumamente importante. Entonces, yo siempre comunico que el padre de familia ahora mismo está pasando por muchas situaciones difíciles. El padre de familia, no ustedes, yo también, sobre todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y es normal que a veces de pronto se empiecen a desesperar frente a todas las
dificultades que se van presentando en esta modalidad. Porque no es fácil, o sea, quisiéramos tener los mejores equipos, ya hasta yo como presentadora de este webinar quisiera tener el mejor equipo y manejar todos los tiempos para poder platicar con ustedes sobre todas estas experiencias, ¿sí? Pero a veces me ha ocurrido que me quedo sin, el internet falla, a veces me pasa que algo ocurre, se fue la luz, son muchas cosas que están pasando, entonces a veces ellos como que quisieran que todo se llevara de la mejor manera, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que nosotros somos un modelo. De la manera que nosotros nos presentemos frente al padre de familia, así también se va a comportar. A veces ellos llegan muy, bueno, lo que se me ocurre ahora mismo, no sé si Jonathan me ayuda, pero llegan como muy agresivos, no es la palabra, quisiera utilizar otra que sea la justa, ¿sí? Sí, entonces... Quizás un poquito, quizás no ansiosos, lo Jonathan. quieran, ¿no? Ansiosos, Ajá, exacto, a así, la así es, defensiva gracias. a veces, pero A la defensiva, exacto. Ansiosos a la defensiva, gracias, Jonathan, ¿sí? con gusto. Ansiosos a la defensiva, y eso es normal porque son muchas cosas que tienen que enfrentar hoy día. Tenemos ya 4, vamos para 5 meses de estar encerrado y queramos o no, es una cosa que nos afecta, a uno más que otro, pero nos afecta, ¿ya? Algunos lo podemos controlar, otros no, ¿sí? Entonces, si tenemos un padre de familia que de pronto a veces no comprende algunas cosas y reaccionamos igual, entonces, ¿qué va a pasar? Que de pronto la comunicación se va a cortar. Y lo que queremos aquí es tener al padre de familia como un aliado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que convertirnos en esas neuronas espejo, yo siempre digo, ¿ya? Cuando él llega de alguna manera, siempre indicarle que usted tiene el control de las cosas, porque eso es demostrar control docente. Mostrar control, usted lo tiene y le va a demostrar que usted también está pasando por lo mismo, pero que usted ha sabido manejar la situación y que está preocupado frente a la educación de sus hijos. Ya entonces son a veces pequeñas cosas y vamos a tener una variedad de padres de familia, unos que apoyan más, otros que apoyan menos, unos que se encuentran más ansiosos y así, pero es importante que entendamos y sepamos que así como nos pasaba antes, vamos a tener esa misma población y que bueno, nosotros tenemos que trabajar aquí un poquito más en ese sentido, ¿sí? Yo pienso que parte de la comunicación también es establecer los tiempos de comunicación, importante, ¿ya? Porque el docente, usted, yo, no estamos siempre para atender cuando el papá requiere, entonces, si yo soy lo suficientemente clara en mi comunicación con él, entonces vamos a tener muy en claro cuáles son esos momentos de encuentro, a través de qué medios nos vamos a comunicar, y entonces cuando hay una pregunta docente, responder de forma oportuna también, porque no podemos dar un medio, ok, yo puedo decir, algunos docentes, y les comparto algunas ideas que me han dicho, es que ellos tienen un número de WhatsApp muy diferente a su número personal, que lo utilizan para comunicarse con los papás, y me parece perfecto, y que han establecido un horario de encuentro. Perfecto, ya saben que si hasta esa hora no había preguntas, no se conectaron, no había nada, entonces ya será hasta el día siguiente. Hay otras personas que dicen, bueno, no, profe, yo no tengo otro chip, no tengo otro teléfono, por lo tanto yo doy el correo electrónico. No importa, ¿ya? El medio que usted quiere usar. Lo importante aquí es que el medio que vaya a usar realmente se dé esa interacción y esa comunicación, porque si no, entonces vienen esos malos entendidos y un poquito de que el docente o no está pendiente, no está presente, etcétera, ¿sí? Entonces, este aspecto de verdad que es bastante delicado e importante tener que saber cómo lo vamos a manejar. Bien, aquí hablando de la educación virtual, sí, hablando de que tenemos que utilizar todos esos materiales que hagan esa conexión, ese encuentro con el niño de forma dinámica, ¿sí? Me permito presentarles algunas que nosotros hemos podido indagar y que han sido interesantes, ¿sí? Yo quisiera sacar el espacio para presentarles cada una, pero miren, aquí de forma muy general les queremos presentar algunas, y estas son algunas herramientas de educación primaria que le puede servir mucho para trabajar y hacer una clase diferente con su grupo. Ya no les estoy diciendo que lo va a usar siempre, ¿no? Son contenidos que vamos a ajustar, que de pronto veamos una actividad que nos parezca buenísima para utilizarlos con ellos, y hasta, ¿por qué no?, decirle al papá que para reforzamiento puede utilizar hasta esa página, ¿sí? Entonces me voy a permitir dejar de compartir, porque nuestro compañero, para que nos presente aquí un poco acerca de la plataforma. Muy bien. Sí, Jonathan, gracias.
A la orden, con mucho gusto. Aquí tenemos Mundo Primaria, es el primero que Amelia puso. También, para los que se dieron cuenta, acabo de poner en el chat los enlaces de todos los recursos que Amelia identificó o especificó en esta diapositiva anterior. Entonces, en el caso Mundo Primaria sencillito, lo ponemos en Google, mundoprimaria.com, hacemos clic aquí, y ahí entonces se nos abre el portal que Amelia nos estaba contando, ¿verdad? Material educativo, corrijo, para trabajar desde casa. No sé si quisieras que hiciera clic en algún lugar específico, Amelia. No, podemos mostrarle a nivel general cualquier actividad que te guste. Puede ser, sabes, me gustó mucho cuando vi juego de lengua, así que Ok, pudieras entrar, ajá, perfecto, muy bien. adelante. Justo en ese hice clic donde estaba investigando este sitio. Digamos que necesitamos comprensión lectora. Creo que una maestra mencionó del análisis de lectura en el chat, así que aprovecho entonces para mostrar este. ¿Me escuchan bien, Amelia? Sí, sí, perfectamente, perfectamente te escucho. Vi que mi internet como que se había Ah, ok, puesto lento, pero no, ¿verdad? Entonces, primero, estamos bien, sí. por ejemplo, elige tu Así curso. es. El monotito, Tristán quería ser pirata, entonces hay un montón de actividades que nos pueden ayudar muchísimo desde los diferentes niveles. Es una de las ventajas que tiene, que lo especifica por el nivel, ¿no? Y el área que queremos investigar. Así es, Un poquito los anuncios siempre allí, ¿no? Que claro, la misma página tiene los anuncios, pero el contenido es lo más importante. exacto. Muy bien. Entonces, eh, Nuevamente, mundo primaria. ajá, Allí hay diversas áreas. Como dijo Amelia, juegos de matemáticas, juegos de lengua, juegos de inglés, dibujos para colorear. Y en juegos de lengua, pues encontramos todo lo que se trabaja en español, ¿verdad? Y desde diferentes así es, perspectivas. así es. Así que De este es el verdad que caso de sí, mundo primario. así es, sí. Entonces, como le comentaba a mi compañero, hay un sinnúmero de, hay un sinnúmero de herramientas que compartimos con ustedes, que de verdad yo sé que son valiosas y que le van a ayudar mucho. Sería nada más indagar, buscar y ver qué cosas pueden ser apropiados para los diferentes grupos que yo manejo, porque a veces, bueno, no se puede aplicar siempre, pero sí de pronto, pienso yo, una vez al mes darle como algo diferente, ¿no? Y eso también mantiene de una forma muy animada al estudiante. Y bueno, pudiéramos buscar en cada una de ellas entonces todas estas actividades, ¿sí? Que de verdad que yo sé que nada más, como dijo mi compañero, es cuestión de que entremos al enlace y vayamos buscando y familiarizándonos con la misma plataforma, conociéndole y ver qué cosas de pronto me pueden ser útiles para las clases que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, esto era como un recurso adicional que le queríamos mostrar, porque hablando de educación virtual, si llevar una clase de una forma distinta a veces no es tan fácil y bueno, si ya existen herramientas que me pueden ayudar a trabajar, entonces, pues, ¿por qué no usarlas si ya existen? ¿Sí? Y como dice mi compañero, bueno, si ahí están los anuncios y de hecho, hasta en mundo primaria, hasta puedes actualizarte y hacer el pago y vas a tener entonces ya una plataforma que te ayude mucho más personalizado. Podemos hacerlo también y si no, créanme que desde lo que estamos observando realmente es muy valioso porque yo lo he probado y vale la pena, ¿sí? Que lo puedan conocer, que lo puedan buscar, ¿sí? De cualquier cosa, toda esta información que yo tengo aquí, Jonathan, también si me pudieras ayudar, en el chat puedes dar mi correo y también me escriben y yo se lo puedo hacer llegar, ¿sí? Por Por si quieren no supuesto. solo esto, sino que lo anterior, con gusto, porque para eso estamos aquí. Así que entonces, de forma muy general, queríamos presentarles, pues, esta diversidad de plataformas educativas que lo que buscan realmente es desarrollar contenido, pero jugando. Y que yo sé que a los estudiantes les gusta mucho, mucho esto. Así es, muy Es bien, bien Amelia. distinto. Ya compartí tu correo Gracias, con Jonathan. los profesores.
Sí, bueno, quisiera saber entonces si hasta aquí, Jonathan, tenemos preguntas en el chat. Sí, tenemos algunas preguntas, Ajá, Amelia. Por sí. ejemplo, sí, ajá, dice, buenas tardes. Ahora con esta nueva forma de aprender y enseñar, para los efectos de charlas, ¿considera usted que la poca o reducida expresión reduciría el aprendizaje, ya que pareciera todo más rápido? O sea, Todo es más un rápido. poquito, obviamente entendemos porque hay tiempo más corto para las clases, no queremos que los niños estén tanto tiempo expuestos a las pantallas, ¿no? Entonces, pudiera parecer que el aprendizaje se está reduciendo porque vamos muy rápido. Exacto. Entonces, como que quieren saber el parecer, ¿no? A este sentido. Sí, ok. No, definitivamente que es currículum priorizado por eso, porque ya está simplificado Dosificado. realmente, ya está dosificado, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando es aquel contenido que realmente tenga o sean contenidos indispensables en la edad en la que está el niño, ya porque va a depender del grado en el que esté. Entonces, si hablamos y sí, quisiéramos, a veces eso es lo que pasa a nosotros como docentes, lo digo porque yo también soy docente, que sentimos que de pronto no vamos a lograr todo eso que queremos, ¿sí? Pero frente a esta necesidad, pues tenemos que responder. Entonces, de todo aquello con lo que realmente necesita el niño, ¿con qué se quedaría? Porque aquí hay algo bien interesante que hay que mencionar, Jonathan, y es que el, el, la propuesta a nivel internacional, regional que se está manejando a nivel de Latinoamérica, es que nosotros tenemos que, estamos hablando realmente de continuidad del aprendizaje, ya, más que el estudiante aprenda cosas nuevas, es que no se les olviden los aprendizajes que ya adquirió. Entonces sería más como reforzamiento. Entonces esto es importante para darnos cuenta realmente cómo es la idea, porque sabemos que frente a esta modalidad es muy difícil, ¿ya? Y en algunas instituciones de pronto se podrá ejecutar de mejor manera que en otras porque va a depender de muchas cosas y que obviamente nosotros no tenemos el control de eso. En cuanto a charlas, eh, yo sugeriría qué cosas ameritan que se den en charlas, ya porque si hay otra actividad que puede lograr que ese objetivo que yo propuse se logre, entonces me iría por otra actividad. Realmente si la charla es apropiada, porque requiere que realmente se haga, porque a través de eso yo quiero medir un logro, porque recuerden que eso es lo que busca el Meduca, el logro que se obtiene sobre algo, entonces puede ser apropiado. Ahora, algo también interesante que yo quiero resaltar en relación a esa pregunta es que yo tengo que enseñar también cosas que realmente sean aplicables, que el estudiante realmente lleve a su contexto, porque si no el aprendizaje se pierde. Ya, entonces, por ejemplo, le enseñé qué es el verbo, pero ya nada más lo vimos aquí, la siguiente clase ya hicimos una actividad y se perdió. Pero si yo no logro vincular esto en otra actividad, o no logro que él comprenda a través de que las acciones que él lleva son verbos, que él lo interprete, que él lo vea, entonces no lo va a interiorizar y el contenido se habrá perdido. Entonces, por eso es tan importante saber qué actividades son apropiadas para ese contenido que queremos trabajar. Es lo que yo pudiera mencionar en relación a eso. Claro que sí sentimos que mucho contenido se pierde porque realmente es así, pero el objetivo de manejar este currículum emergente es poder mantener al estudiante activo en el aprendizaje. Es lo que pudiera mencionar yo. Excelente, Amelia, me parece muy bien y estoy bastante de acuerdo con lo que mencionas y pues creo que tu pregunta fue respondida, ¿no? Digo, sí, la pregunta fue Una. respondida de la mejor forma. Muchas gracias, Amelia. Sí, así que entonces, bueno, vamos entonces a hablar. Yo les había comentado que queríamos hacer esto de la forma más práctica posible. Obviamente, dentro de esta modalidad, esta educación virtual, Jonathan, no podemos perder de vista nuestra estructura de clases, ¿sí? Correcto, así Que es. como bien nosotros sabemos, se maneja en 3 puntos, que es inicio, desarrollo y cierre, ¿ya? Y nosotros somos tan creativos docentes que nosotros a veces hasta hacemos esto tan diverso, con tantas actividades, pero ahora obviamente vamos a utilizar las apropiadas para cada punto, ¿no? Entonces, nosotros le trajimos aquí un ejemplo, ¿sí?
de cómo sería entonces esa estructura. ¿Qué actividades usaríamos al inicio, en el desarrollo y en el cierre y realmente el por qué? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que se menciona mucho que el inicio y el cierre es lo que más impacta al estudiante. Por eso, porque es la parte donde usted introduce a través de una actividad curiosa, y ustedes saben que la curiosidad es aliado del niño. El niño donde siente curiosidad, siente la necesidad, quiero aprender. Entonces, por eso, estos puntos son importantes. Y el cierre, obviamente, ¿qué actividad puedo usar yo para poder darme cuenta que realmente él conectó con ese contenido? Entonces, ¿cómo hago el inicio? Aquí se proponen recursos recomendados, un cuento, un video, una imagen impactante, una pregunta reflexiva, ¿verdad? Una pregunta reflexiva, un acertijo lógico, ¿ya? Para iniciar, ¿ya? Lo importante aquí, recuerden, son 30 minutos y yo tengo entonces que organizar mi tiempo en esos 30 minutos. ¿Cuánto voy a disponer realmente para el inicio? Mire, a veces el inicio es tan impactante y tan importante que a veces ya lo que hace el desarrollo es complementar eso que pude introducir. Entonces, siempre tratar de llevar bien, de la mejor forma organizada, ¿sí? Aquel recurso que voy a utilizar para ese inicio. Entonces, el inicio por lo general siempre es corto, pero miren lo que dicen aquí, imagen impactante, pero yo diría cuento impactante, video impactante, ¿verdad? La pregunta que realmente cumpla eso, reflexión. Porque el niño, por ejemplo, al ver esto que estamos viendo nosotros aquí, que es para grado mucho más alto, ya yo visualicé cuál es el contenido que vamos a hablar. El contenido que vamos a hablar es contaminación. Por lo que yo puedo ver y veo que todo está lleno de basura, lleno está sucio, entonces el mensaje va a llegar, porque estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que disponer y organizar es cuánto tiempo le voy a disponer a ese inicio, qué tan importante puede ser para lo que voy a desarrollar. Eso solo lo sabe usted en relación al contenido que vaya a trabajar. Lo que sí es recomendable es que el cuento, video o la imagen que usted vaya a pasar o la pregunta de reflexión que haga o el acertijo que haga realmente sea en periodos cortos. No nos podemos quedar mucho tiempo ya porque entonces vamos a quitar tiempo y este es un mejor momento. Yo creo que la educación virtual nos ha enseñado mucho acerca de optimizar el tiempo. Tenemos que optimizar mucho el tiempo para cumplir realmente con cada etapa de la planificación. ¿Sí? Y bueno, con todos estos recursos que yo utilice, hacer preguntas que me ayuden a validar si él realmente está comprendiendo de qué trata o hacia dónde va orientado aquel recurso que utilicé. Entonces, eso es lo que se recomienda por lo general. Entonces, vamos a dar un ejemplo de qué material utilizaría yo con este ejemplo que trajimos de contaminación. Espera un momento, voy a tener que compartir el audio. Me espera un Exacto, momento. por Sí, sí, supuesto, tranquila, sí. para que compartas el audio y la Claro que pantalla sí. también. Y ahora sí. Ujú. De que podamos disfrutar de esto que quiero compartir. Ahora sí escuchamos.
entonces, Jonathan, ¿a ti te parece que realmente este video pudiera lograr el objetivo que nos proponemos en relación a contaminación? Yo Me pienso parece que que sí, estoy de acuerdo. así es. Es Porque bastante imagínense que impactante. hasta, exacto, son dos y obviamente lo vamos a utilizar con el grado que corresponde. Si lo estamos utilizando porque con ustedes, con adulto, obviamente al niño le vamos a ajustar un poco más el tema. Pero realmente que se logre lo que se quiere en relación al contenido que vamos a desarrollar, ¿sí? Y si se dieron cuenta, hay dos recursos en uno. El recurso es el video corto, ¿sí? Y la pregunta, porque terminó con una pregunta que decía cómo vamos a solucionar esto, ¿ya? Las preguntas son importantes, ¿ya? Porque nos ayuda a asumir esa pregunta al niño, le ayuda a asumir qué cosa está de mi parte que yo puedo hacer para solucionar la problemática. Es una pregunta de reflexión desde mí. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudar a? Entonces, es lo que yo recomendaría como inicio en relación a esta temática que estamos ejemplificando, ¿sí? Luego, pues obviamente tocaría entonces de una forma muy dinámica, práctica, ¿cuál es el contenido que yo quiero que él se quede? Que es la contaminación, ¿ya? De tres tipos. Si se dan cuenta, aquí lo podemos ver. Del suelo, del aire, del agua. Si es del agua, o ganadero y térmico, si es del aire, con emisión de sustancias, con formas de energía, si es del suelo, origen urbano, industrial, ¿ya? Esto va a depender obviamente del grado, estamos hablando de grados mucho más altos, ¿sí? Y hablando de los tipos de contaminación que existen. Y luego lo puedo complementar, miren, con una imagen muy simple. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? Y que complementa el contenido que estamos trabajando, ¿sí? Usos domésticos, industrial, transporte, agricultura, desperdicios, etcétera, ¿ya? Pero es un material bastante corto que se puede desarrollar en una clase de 30 minutos en esta modalidad, ¿ya? Entonces, lo que estamos ofreciendo aquí es como una modalidad, perdón, ejemplificando o dando algunas ideas de cómo se pudiera desarrollar. Obviamente usted, desde el contenido que conoce, propondría entonces cómo lo quiere trabajar usted ya. Y con toda esa diversidad de dinámica que conoce usted para trabajarlo, ¿sí? Importante aquí, ¿sí? Importante aquí, no solo dar el contenido, ¿sí? Ay, no, usted ya dio que existen tres tipos de contaminación y las causas son estas y bueno, acabamos el tema. No, recuerden que hablamos siempre retroalimentación oportuna y esto es importante tenerlo presente, ¿ya? La retroalimentación oportuna me dice que yo tengo que saber si el niño realmente está entendiendo esto. ¿Y cuál es la manera más rápida de saber esto? Preguntando, utilizando un recurso como los que yo mencioné anteriormente, el palito de paleta. Este es un tema para que se use. Fulanito, ya abre el micrófono y a ver, tú, y se lo dejas allí. Ya no se los tienes que quitar, porque no es lo que estamos buscando, ¿sí? Si él se lo olvidó o no escuchó, ya lo tiene ahí para, así sea leyéndolo, le va a quedar en la idea. Ya por lo menos le va a quedar, ¿sí? Y entonces, de esa manera, entonces preguntarle a otro, ¿cuáles son las causas? Esta y esta. Y hacerles preguntas de su propio contexto que le ayuden entonces a entender la realidad del tema de la contaminación, porque más que dar contenido realmente es que él entienda y comprenda qué es lo que pasa con la problemática. Es en cuanto al desarrollo. Entonces, en el cierre, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Actividades formativas, ¿ya? Preguntas de reflexión, continuamos con ellas porque ellas tienen gran impacto y son importantes. Y aquí hablamos de que de resumen con 3 puntos, ¿sí? Las actividades formativas era un poco lo que ya mencionábamos anteriormente de las diferentes dinámicas que les comenté, las preguntas de reflexión, siempre es importante. ¿Qué puedo hacer para ser parte de la solución y no del problema? Porque a veces nos centramos como tanto en el problema y hablar más del problema que no me doy cuenta que si de pronto oriento al niño a que haga algo diferente, ¿ya? ¿Cuál sería una actividad que yo le pondría a un niño acerca del tema de contaminación desde su casa? ¿Ya? Con ayuda del papá, ¿qué podemos hacer? Miremos alrededor de nuestra casa a ver si hay productos que sean contaminantes al ambiente y recógelo y estás aportando a la solución. Ya, eso va a depender de qué cosas quiera trabajar usted con él. Y es algo que no demanda mucho, simplemente estar en mi casa viendo qué cosas realmente, y si no, bueno, perfecto, eres una persona que aporta al mundo, ¿verdad? A la sociedad, no contaminando, es interesante, ¿sí? Saber estas cosas, y obviamente esto lo vamos a adaptar a los grados. Otra pregunta que dice, ¿por qué es importante saber sobre la contaminación?
Esta es una pregunta, a veces le enseñamos tanto, sí, la contaminación es esto, los tipos de contaminación son estos, las causas de la contaminación son esto. Pero ajá, ¿por qué es importante saber sobre la contaminación realmente? Esto es lo que le tenemos, son preguntas de reflexión, ¿ya? ¿Para qué me va a servir a mí? ¿Qué logro yo con eso? ¿Cuál es el impacto real que se tiene en relación a ese tema? ¿Sí? Y bueno, resumen con 3 puntos. Le podemos decir a los niños aquí sí puede usar la dinámica que quiera. ¿Qué es la contaminación? Responda con una palabra o responda con una frase. ¿Cuáles son los tipos de contaminación? Ah, ya los vimos. Y miren, el logro de que el niño realmente sepa cuáles son los tipos va a depender de nosotros. Porque si lo mencionamos de forma muy rápida y superficial, se perdió. Pero si le preguntamos a un niño, a otro niño, y lo empezamos a interactuar en todo ese tiempo, créanme que por lo menos 2 le quedan. Y ya es suficiente, es un logro grande, ¿verdad? Y las causas de la contaminación, ¿cuáles eran? No les pide que se recuerden los 6, los 5, no. Dime los 2 que te impactaron, los que te gustaron, que se apropien del contenido. Eso es lo que realmente se tiene que buscar para entonces que ellos realmente se queden con el contenido y con la información. Eso sería en relación a cómo desarrollarlo entonces en esa sesión virtual, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, de forma muy rápida, estamos hablando acerca de la evaluación sumativa. Nosotros hemos estado presentando en estos meses, estos últimos meses, muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a esas diferentes actividades que queremos desarrollar en esta nueva modalidad. Entonces, por ejemplo, aquí hemos presentado varias acerca de, que nos sirven, perdón, para lo que es evaluación sumativa, ya, que son herramientas diferentes. De hecho, el jueves tenemos la presentación porque ya presentamos cada una y vamos a despejar dudas en relación al uso de cada una de ellas en relación a cada uno de estos temas, ¿sí? Existen herramientas de evaluación para preescolar, para primaria, para secundaria, y obviamente lo importante aquí es que conozcamos que existen, que hay, que son apropiadas frente a lo que estamos viviendo, ¿sí? Y que obviamente vamos a seleccionar la que nos pueda ser mucho más útil, ¿sí? Y es importante también conocer, como siempre le digo a mis compañeros, mientras más variedad, mucho mejor, porque sé que de pronto en algunas cosas esta me puede servir y en otras, esta otra es mucho más apropiada. Entonces es una forma también de tener material, ¿verdad? Que me ayude a orientar mejor todas estas clases. Y bueno, sabemos que la evaluación sumativa siempre ha sido un aspecto importante entre nosotros como docentes a considerar. Entonces, bien, recomendaciones técnicas, ¿ya? Lo que yo recomendaría es no pase lista. Active el chat para que copien su nombre como evidencia. Eso lo podemos hacer porque los estudiantes ya saben escribir su nombre. Si en caso tal como primer grado que todavía no saben, podemos pedirle a los papás que en la misma sala ingresen con el nombre del niño y nosotros vamos viendo allí. Lo bueno por ejemplo, del caso de la herramienta como Zoom, que es una herramienta gratuita y que nos permite el uso en el tiempo que requerimos para dar las clases, es que nos permite grabar. Y ahí podemos ver entonces qué estudiante estuvo, ¿ya? Entonces, una forma para optimizar también el tiempo. Otro decía, deja los micrófonos abiertos al inicio de la clase, así los niños pueden conversar entre ellos, ¿ya? Hay en algunas ocasiones que el niño a veces le cuesta un poco comprender esto, pero eso se enseña un poco a poco. Si al principio ya les comentaba, hasta yo misma, lo que hacía era que les cerraba el teléfono, pero ya al finalizar hasta yo misma lo habilitaba y ellos ni cuenta se daba. Y era una forma como de ir indagando ahí a ver si ya habían quedado claros en relación a que es una regla del aula, tener que prestar atención frente a lo que estamos viendo, ¿sí? Al comenzar la clase, desactiva el micrófono para que entiendan que ya debemos atender, ¿sí? Exacto. Para saber entonces que vamos a introducir, pero ya les digo, este es un trabajo que es poco a poco, a unos nos costará mucho, a otros poco. Mire, yo tengo una experiencia con una maestra de preescolar que ella, la segunda semana, ya el grupo de preescolar, kinder, estoy hablando de kinder, ya los niños sabían habilitar e inhabilitar su micrófono y ellos ya en un momento no fue necesario tener que hacer esto porque ellos ya habían entendido las reglas, ¿sí? Para ella fue muy fácil, pudo conectar y compenetrar muy rápido con el grupo, los papás obviamente la apoyaron mucho y se logró todo esto y ella lleva su clase muy bien. Entonces, para que se den cuenta que a veces es importante también cómo queramos llevar todo esto, no es imposible. Comento otra vez, a algunos nos costará mucho, a otros poco, pero lo importante es saber que contamos con esa herramienta y que tenemos que buscar que realmente ese clima agradable se propicie.
Antes de iniciar las clases, recuerda que el Zoom es nuevo para los niños. Toma unos minutos para dar indicaciones previas de las reglas de conducta de las clases. Es cuando vamos a iniciar esa primera interacción con el grupo, ¿no? Y hasta a veces con el mismo padre de familia. A medida de cómo el grupo va respondiendo al ritmo de la clase, permita que ellos mismos activen su micrófono, que era lo que ya mencionaba. Desactivar cualquier opción que pueda distraerlo, como rayar en las pantallas y compartir pantalla, ¿sí? Nosotros hemos ofrecido aquí también algunas capacitaciones, algunos webinars sobre el uso del Zoom. Y se encuentran también en nuestra página de YouTube, y pues lo pueden buscar y se van a dar cuenta allí de cuáles son aquellas acciones que podemos hacer para evitar entonces que ocurran estas cosas, porque ocurren. Quieren rayar las pantallas o a veces que comparten las pantallas, entonces esta es una manera también de tener controlada esa sala de encuentro. Cuando quieran participar, muéstrenles la opción de levantar la mano con el icono de esta opción. Ok. Existe, así como estamos llevando ahora mismo, ¿verdad? Este encuentro, una opción para levantar la mano, ¿sí? A veces los niños de los grados más chiquitos les cuesta esto un poco, sobre todo si están desde el celular. Cuesta un poco utilizarlo allí, así que creo que es más aplicable para los grupos un poco más grandes que ya manejan esto mucho mejor. Mantén las cámaras abiertas para mantener interacción con ellos y verificar comprensión y atención. También pueden levantar la mano cuando quieran participar. Ya entonces, ya de por sí la educación virtual se ha convertido en esa distancia entre nuestros estudiantes y nuestros compañeros, nuestros familiares, y todavía tener que ocultarnos, entonces es un poquito más, complicaría más la situación, porque no estamos teniendo esa conexión que teníamos antes con ellos. Entonces, esta es alguna manera de que ellos nos visualicen y nos vean, ya, cómo estamos, y también de nosotros verlos a ellos, cómo están, por lo que decían allí, si están prestando atención o hay alguien con alguna duda, que es importante considerar y atender inmediatamente. Entonces, estas son como algunas recomendaciones en relación a educación virtual que yo les pudiera sugerir, ¿sí? Entonces, para cerrar, les dejo con una pregunta que dice, ¿cuál es la prioridad hoy en la educación? ¿Sí? Siempre hemos hablado que la educación tiene algunas deficiencias. Se me fue la pantalla, pero no se preocupen que ahora regresa y ya se conecta otra vez. Tiene algunas deficiencias, pero esta pregunta me hace reflexionar un poco sobre... Aquí la puse, Amelia. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. ¿Sí? Nos hace reflexionar un poco a nosotros como docentes, también a los padres de familia, hasta los mismos estudiantes. Ya sabemos que hay estudiantes de secundaria que ya van rumbo a la universidad, y realmente preguntarnos cuál es esa prioridad realmente en la educación, ¿sí? Yo pienso que más allá que contenido, se tienen que desarrollar otras habilidades que ahora más que nunca son importantes trabajarlas, ¿sí? Lo que es el pensamiento estratégico, la creatividad, pensamiento flexible, toma de decisiones, resolución de problemas frente a todo lo que estamos viviendo. Yo creo que nuestra realidad nos hace visualizar un poco cuán importante realmente es desarrollar estas habilidades, ¿sí? Porque podemos ser hasta el mejor profesional, pero si no tenemos ese compromiso social, entonces cometemos algunos de esos errores que hemos estado cometiendo como sociedad, de salir en el momento que no corresponde, etcétera. Entonces, realmente aquí no se trabaja ningún contenido, aquí realmente es un compromiso social, el entender de cómo la decisión que yo estoy tomando en este momento pesa frente a las demás personas que están a mi alrededor. Entonces, esta es una pregunta más que todo para ustedes, para que analicemos un poco lo sobre realmente qué es lo importante, ¿verdad? Frente a esta nueva realidad, frente a este nuevo compromiso que hemos adquirido frente a la educación, porque ya solo el hecho de ser docente, realmente el compromiso es grande, ¿sí? Así que entonces, esto era lo que yo tenía preparado para usted. Jonathan, de verdad no sé si hay otra consulta, si hay otro comentario en relación a lo que hemos visto hasta ahora. Como les dije, es algo muy complejo, y de una manera muy práctica estoy tratando de llevarle como los puntos más importantes para que le sirva y le funcione en su práctica, ¿sí? Así es. Muchísimas gracias, Amelia. La verdad, bastante completo. 1.000.000 de gracias nuevamente por todas las sugerencias que nos has dado con respecto a las clases virtuales, específicamente al nivel de primaria.
Creo que nos vamos bastante satisfechos con la información que hemos recibido, con todas las sugerencias que ya se han puesto en práctica, ¿eh? Estas sugerencias nosotros las hemos utilizado en nuestras Así clases es. virtuales y funcionan muy bien y por eso es que se las recomendamos a ustedes porque la verdad tienen pues eficacia comprobada. Así es. Entonces, la verdad Por eso le agradecemos llamaba, muchísimo. por eso le llamaba buenas prácticas, porque realmente es eso, no compartir aquello que no ha servido para que ustedes también puedan llevar esta nueva modalidad de la mejor forma, con la mejor experiencia, es lo que realmente estamos buscando. Así es, Amelia. Recuerden entonces que este webinar quedará grabado en nuestro canal oficial en YouTube, que se llama Knowledge Group Educación. Lo pusimos varias veces en el chat, cuál es el enlace directo a nuestro canal de YouTube. Probablemente mañana o el día siguiente estará ya subido a nuestra plataforma, a nuestro canal oficial. Y arribita ustedes pueden ver nuestro canal oficial también en Instagram, @knowledgegpty. Esa es nuestra cuenta oficial en Instagram. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información de nuestros futuros webinars y el link o el enlace para poder registrarse. Así que, ¿Sí? no, ajá, Igualmente, Amelia, Jonathan, en mi correo queda a disposición de todos los que están aquí presentes para correcto. cualquier consulta. Ya Jonathan lo había compartido, pero lo repito, azarco@knowledge.com.pa. Voy a Con gusto escribirlo ahí de para nuevo. servirles siempre, ¿sí? De verdad que ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Y vi, Jonathan, que hay gente de Colón, que hay De Río gente Sereno, incluso, de Río Río Sereno. Sereno. Wow, de verdad que para mí es un placer poder llegar hasta ustedes y bueno, haber compartido hoy. Así es. De Muchísimas Panamá Oeste, ya me gracias. dijeron, ya me Así es, de reclamaron de Panamá Panamá Oeste, Oeste. sí, 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 de tu área, Amelia. Hola, hola, de mi área, así es. Muy Así que de bien. verdad que un placer y con todo gusto, cualquier consulta, siempre a la orden. Desde Chiriquí también nos saludan, imagínate. Muchas gracias, ¿eh? Wow, visitas lejanas. Visitas Gracias. lejanas. Así es. 1 millón de gracias. Nuevamente nos despedimos de ustedes. Amelia Zarco y este servidor, Jonathan Ramírez. Será hasta otra transmisión en vivo en uno de nuestros webinars. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.